De la asambleísta Luisa González, con quien vamos a conversar en esta mañana por otro hecho que se está generando en nuestro medio y que es la sentencia que determina en este caso la Corte Constitucional respecto a esta decisión del Consejo de la Judicatura de evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en el año 2019. Sucede que ahora, analizado el tema, viendo qué mismo es lo que hicieron en esta decisión de los señores del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional declara inconstitucional lo que hizo el Consejo de la Judicatura en ese momento. Y el Consejo de la Judicatura lógicamente ya saca el cuerpo, pues no, ahí está toreando. No, dicen, es que no, esto fue un mandato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del extinto doctor Julio César Trujillo, de ingrata recordación. Porque hicieron lo que hicieron, ¿no? Con ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y ahí están las consecuencias. Y se habla que en este momento la compensación que tienen que recibir los jueces, que no van a poder ser repuestos en el puesto de trabajo, en sus puestos, pero sí una compensación que subiría a los 14 millones de dólares. 14 millones de dólares. Así de facilito, vea, mi querido Gustavo. Y señora asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. La asambleísta Luisa González del bloque de UNES para hablar sobre este tema. ¿Cuál es su punto de vista de lo que está pasando en este caso, asambleísta? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Osvaldo, Gustavo por este espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ofrecer mil disculpas, venía de otra entrevista y eso ocasionó que me tarde un poquito en ingresar a esta. Pues en efecto nosotros venimos ya desde el año 2018 denunciando las ilegalidades. La primera, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio fue puesto allí mediante una consulta popular ilegal e inconstitucional. Por lo tanto, todo lo que deviene desde allí es ilegal. Luego, se dijo claramente, lo hemos venido diciendo todos estos años, 5 años casi, que era que se cambiaron a las autoridades del Estado de forma ilegal para una persecución política, para una agenda de lawfare que no solamente se dio en Ecuador, que lo hicieron en Brasil con Lula, en Argentina con Cristina, en Bolivia con Evo. Era una agenda latinoamericana de persecución. Asimismo fue aquí en Ecuador aún más profundo porque se violó el Estado de Derecho, se rompió la institucionalidad del país y se afecta ahora al Estado ecuatoriano en la parte económica. Y esta no es la única demanda que va a haber en contra del Estado ecuatoriano, y quiero dejar en claro esto, porque todas esas autoridades que fueron removidas de forma ilegal ya están en los procesos en cortes internacionales. Están en la CIDH y demás, han sido admitidos ya los trámites. Se removió no solamente al presidente del Consejo de la Judicatura, que era el señor Gustavo Yal, sino también superintendencias de compañías, defensor del pueblo, entre otras autoridades. Los mismos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que fueron reemplazados por el Trujillato, pues ellos también han demandado en cortes internacionales, porque todo esto es una suerte de ilegalidades, de rompimiento del Estado de Derecho para poder seguir una agenda de persecución política y bloquear incluso de la participación política al expresidente Rafael Correa. Y veamos este caso en específico. La señora María del Carmen Maldonado, familia del señor Lenín Moreno, puesta allí para perseguir para presionar jueces, ¿mediante qué? Mediante un supuesto concurso que ya ahora ha sido ratificado. Lo que dijimos desde la Revolución Ciudadana hace 4 años atrás, era ilegal ese concurso de evaluación a jueces. Lo usaron para extorsionar jueces, para presionar a jueces. ¿Quieres que te nombre? Tienes que fallar de este modo en contra de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana. Pero el nacimiento de esto viene desde una agenda de persecución con una suerte de ilegalidades a través del tiempo. La señora María del Carmen Maldonado sabía lo que hacía
No es que le obligaron, porque ella pudo haber renunciado, pues. No, nadie le obligó, ella tomó decisiones. Si viene un documento y le dice, oiga, usted tiene que hacer esto, cojo la Constitución, las leyes y digo esto es ilegal, prefiero renunciar, pues, antes de cometer una ilegalidad. La señora sabía lo que hacía, familiar de Lenín Moreno, era parte de esa componenda para perseguir a la Revolución Ciudadana y tiene que ahora afrontar las responsabilidades de sus actos. Ya, cuando usted, asambleísta Luisa González, cuando usted dice deberá afrontar las responsabilidades, las consecuencias, ¿se está refiriendo de pronto en el ámbito político a un enjuiciamiento a la presidenta del Consejo de la Judicatura y a todo el Consejo de la Judicatura en pleno? Mire, no solamente eso, ¿no? Aquí los funcionarios públicos somos responsables por acción y por omisión. La señora tiene que enfrentar los procesos que le correspondan en varios niveles. Primero, el político, ¿sí? Ella tiene que ir a juicio político porque ha incumplido sus funciones. Y no solamente la incumple al actuar aquí de forma inconstitucional, al nombrar jueces de forma inconstitucional, evaluar jueces de forma inconstitucional, sino que ella también ha incumplido sus funciones a través de estos años. Mire usted lo que son ahora los jueces. En una provincia hay jueces que cogen una demanda de médicos porque han sido removidos ilegalmente de sus cargos y fallan a favor del médico y le dicen, usted, conforme a la ley y a la Constitución, tiene que ser reintegrado a su función. En otra provincia, la misma ley, la misma Constitución, pero diferente actor, pero el mismo caso, fallan en contra del médico. Y uno no se pregunta cómo hay jueces que con una misma ley te fallan en forma distinta. ¿Dónde estaba pues el Consejo de la Judicatura en ese momento para llevar el control de la actuación de los jueces? Hay un sinnúmero de casos donde también te piden dinero. ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? La señora María del Carmen Maldonado ha incumplido de A a Z sus funciones y ella tiene que responder por el incumplimiento de sus funciones a nivel político, que es ante la Asamblea. De ahí vendrán las demás acciones que los ciudadanos querrán interponer en contra de ese Consejo de la Judicatura y asimismo, mire usted, ¿qué dice la Corte Constitucional? Dice que el nombramiento de estos jueces es inconstitucional, el nombramiento de estos jueces. Entonces, ¿qué pasa con el actuado por esos jueces que están ilegalmente, inconstitucionalmente en ese cargo? La Corte Constitucional ratifica el actuar de estos jueces y lo dice que lo hace por el principio de seguridad jurídica, porque claro, sería gravísimo que hay personas que están privadas de la libertad, N cantidad de actuaciones que ellos han emitido desde su nombramiento inconstitucional. ¿Qué pasaría? Se quedan en el aire, hay que sacarlos de la cárcel. ¿Qué hay que hacer? Revisar cada caso. Lo que han ocasionado al Estado ecuatoriano es un perjuicio incalculable desde los derechos humanos de aquellas personas. Voy a poner un caso. Yo misma, digamos que fui sentenciada y estoy cumpliendo prisión por una sentencia de estos jueces. Por supuesto que voy a demandar, pues. Y voy a demandar en cortes internacionales y voy a decir, estoy presa por una sentencia de un juez que está inconstitucionalmente en su cargo, pues. Aquí le pueden llover las demandas al Estado ecuatoriano y ya no sería solo la indemnización a los jueces que fueron ilegal e inconstitucionalmente removidos de sus cargos, sino que serían las indemnizaciones a cientos de ciudadanos en todo el país. Ya, usted manifiesta en todo caso que todas estas decisiones que se adoptaron, que surgieron a través del Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo, con la conformación de este Consejo de la Judicatura que lo preside la señora Maldonado, en este caso pues le van a traer inconvenientes, problemas, demandas al Estado ecuatoriano y la situación de estos montos que tienen que pagarse, de las que estamos hablando ya inclusive de 14 millones de dólares para los jueces que fueron afectados, ¿quién tendría que pagarlos? Eso lo va a hacer el Estado, los ecuatorianos, pero ¿habrá derecho de repetición allí, Por supuesto, asambleísta? tiene que ejercerse el derecho de repetición.
no solamente contra los miembros del Consejo de la Judicatura, sino que tiene que ejercerse el derecho de repetición contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ahí hay varios, varios miembros que aún están vivos. El señor Trujillo causó el desastre en la patria y vaya a saber dónde estará descansando. Pero el resto de los miembros del Consejo Transitorio están aquí, pues el señor Zavala, la señora Miriam Félix de Manabí, tienen que responder también. El ministro de Defensa. Las acciones de repetición, acciones de repetición del daño que le están causando al Estado ecuatoriano, tiene que recaer sobre estos malos elementos. Es decir, el Estado ecuatoriano cumple con su deber de pagar a los jueces, pero el Estado ecuatoriano tiene que exigir, tiene que ejercer el derecho de repetición sobre esos malos funcionarios y tendrán que ellos responder y hacerse cargo de este perjuicio que le han causado al Estado ecuatoriano. En el ámbito político, Pachacutic anuncia a través de el asambleísta Ricardo Vanegas el enjuiciamiento a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Ustedes se van a sumar o harán un nuevo planteamiento para este enjuiciamiento, asambleísta Luisa González? Mire, yo no soy vocera de mi bloque, no nos hemos reunido todavía para analizar cómo vamos a proceder, pero yo le anticipo en todo caso, como Luisa González, tenemos que unirnos pues a la votación a favor de la destitución de un mal elemento que ha causado daño al Estado ecuatoriano, perjuicio económico al Estado ecuatoriano, ilegalidades en el Estado ecuatoriano, jueces que no obran correctamente ante la indolencia y la paciencia de permitir un país de la regalada gana dentro del sistema judicial, como es la señora María del Carmen Maldonado y los miembros de ese consejo de la Judicatura. Señor asambleísta, buenos días. Los dardos apuntan a la presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué solamente a ella? Si son 5 integrantes del Consejo de la Judicatura, señor asambleísta. En efecto, es un cuerpo colegiado donde están varios miembros, pero normalmente quien dirige las sesiones, quien tiene un voto dirimente, quien conduce es la presidenta de la asamblea, es la máxima autoridad y es quien responde por todos, ¿no? Es la cabeza de la institución, es quien recibe el documento, quien lleva un orden del día, quien lleva adelante la programación de la institución, así que ella es la primera responsable, pero no se puede dejar por fuera a todos los miembros, porque son del Consejo de Participación, a todos los que votaron, ojo, a favor, porque puede haber alguien que se haya abstenido, aunque no lo creo, porque son todos puestos allí por el Trujillato. Hay que ver cómo se votó allí y todos los que votaron a favor de esa evaluación, pues tienen que responder ante la justicia. Entonces serían para los integrantes del Consejo de la Judicatura el cobro, derecho de repetición de los 14 millones, señor asambleísta. Así es. Y no dejemos fuera de dónde nace esto. Esto nace del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Ellos deben ser también responsables. Si dice la señora María del Carmen que esto vino por una orden del Consejo Transitorio, primero, si sabía que era ilegal, no lo acepte, pues, no lo aplique. Y segundo, ellos también deben ser responsables aquí en la reparación al Estado ecuatoriano del daño que se le está causando. Los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana también están en este dilema, avanzan a paso lento para la designación de las nuevas entidades de control. ¿Quién les va a pedir cuentas a propósito de esta situación que se presenta con los jueces? Mire, el caso es complejo ahorita, como le decía, el decir todo lo que actuaron esos jueces, que ahorita en la resolución la Corte lo deja ratificado por el principio de seguridad, pero en cortes internacionales eso no resiste el menor análisis.
en cortes internacionales. Usted decir, en mi país yo fui sentenciado por un juez que estaba ilegalmente, inconstitucionalmente en el cargo, ya es suficiente razón para que a usted le sea reparado todos sus derechos violados, porque no puede ser procesado por una autoridad que no es competente. Y al decir que el juez estaba ilegalmente, inconstitucionalmente en ese cargo, pues no era competente. Se viola el principio de seguridad jurídica, se viola el debido proceso, se viola la Constitución, se viola un sinnúmero de normas. Por lo tanto, hay cientos de ciudadanos aquí que pueden repetir en contra del Estado ecuatoriano, demandar al Estado ecuatoriano. Van a llover las demandas. Ya le decía yo el ejemplo. Si una persona está presa por este tipo de jueces, puede demandar pues al Estado ecuatoriano. No son solamente los millones que hay que pagar a los jueces que fueron removidos. Aquí también son millones que tendrán que pagar el Estado ecuatoriano a las personas procesadas, afectadas en sus derechos por estos jueces, pues, porque no tenían la capacidad de haber procesado o sentenciado a un individuo. Y le digo, ojo, lo mismo con las demás funciones del Estado, que también han sido puestas ahí de forma ilegal. Ya se están procesando, muchos casos ya están en las cortes internacionales. Mire usted el caso del Contralor General del Estado. Que alguien me diga cuál es el sustento legal para el actual Contralor, pues. ¿Cuál es el sustento legal para el anterior, para Pablo Celi? ¿Cuál es el sustento legal para este Contralor? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico que permite tenerlo como Contralor? Estar nombrado. Todas esas actuaciones van a ser cuestionadas a futuro también. Y si no son aquí, son en cortes internacionales. Y somos muchísimos, somos cientos los afectados, primero por la persecución política de Pablo Celi, que no estuvo legalmente en su cargo, y ahora por el actual Contralor General del Estado, que ya está llamado a juicio político, pero que deberá responder también. Mañana una resolución de la Contraloría General del Estado, emitida por estas autoridades puestas ilegalmente, vamos a tener que demandarlas, pues. Soy una de ellas, víctima de la persecución de la Contraloría, de la Fiscalía, puestos ahí con el mismo objetivo de esta Corte, de la Corte Nacional de Justicia, que es perseguir a la Revolución Ciudadana. Aquí, el único perjudicado es el Estado ecuatoriano, el único perjudicado al final es la patria por perseguir a la Revolución Ciudadana. Han dañado el país, han roto la institucionalidad, han resquebrajado las instituciones, han dejado el sistema de justicia al abandono, al libre albedrío, al país de la regalada gana. Rompieron las instituciones, que tal vez sí, no funcionaban perfectas, pero no pues como ahora, por favor. ¿Qué le hicieron a la patria? Por una agenda de perseguir a la Revolución Ciudadana nos han destrozado como país, sin institucionalidad y ahora teniendo que pagar miles de millones de dólares con la falta. Permítame, asambleísta María Luisa González, tenemos un contacto a través del 2546-108 y el 255-4090, opinión de los ciudadanos, si es tan amable. Muy buenos días, lo escuchamos. Aló, buenos días, dice Morocho, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Mario, buenos días. Buenos días, primeramente me voy a identificar. Bueno, yo en su debido momento fue ¿cómo se dice? Como un simpatizante, si se podría decir, alguien que confiaba en la Revolución Ciudadana y hasta cierto tiempo por el movimiento UNES con la cabeza del expresidente Rafael Correa. Desde ahí voy a empezar, y para que la señorita asambleísta me conozca realmente desde dónde vienen más o menos mis convicciones revolucionarias. Sí, yo me formé desde una escuela del pueblo, me formé en una gran institución como el Colegio Mejía y salí de la gloriosa Universidad Central, instituciones del pueblo, y vengo del pueblo, y de ahí más que todo mi simpatía por la Revolución Ciudadana. Pero, y ahí le voy a poner el pero, señorita asambleísta, con el debido respeto. Es verdad, o sea, el Consejo de Participación Transitorio encabezado
encabezado por el señor Trujillo, el finado Trujillo, encabezó una serie de situaciones para que de alguna manera se puedan nombrar jueces, en este caso la Corte Nacional de Justicia, y se pueda condenar a ciertas personas dentro de las cuales se condenaron al ex vicepresidente Jorge Gras, que de manera injusta y falta de debido proceso que lo han analizado tantos juristas, se lo realizó por una persecución política, eso estamos claros, y a la cabeza la señora Maldonado, que en su debido momento, señorita del movimiento UNES, también fue partidario de la Revolución Ciudadana, eso no olvidemos, y eso usted también tiene que tener en cuenta, y tiene que también manifestar a la ciudadanía que también formó parte, pero lastimosamente bailan al son que le toquen, y hoy por hoy se estuvo a favor del gobierno de Moreno, y hoy por hoy a favor de Lazo. Dice que el diablo no paga bien a sus devotos, y creo que hoy no le sirve de nada tener a la señora Maldonado, y por eso la Corte Constitucional sacó esa resolución por esta situación del mal nombramiento de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero por otro lado, señorita asambleísta, ahí también quisiera que se pronuncie también respecto al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde prácticamente revé la sentencia que en su debido momento fue enjuiciado a través de un periodista y a través del diario Universo, donde prácticamente también se le va a dar el derecho de repetición. Señorita asambleísta, si usted está pidiendo también el derecho de repetición por todas las situaciones del mal nombramiento de los jueces y de lo que se impartió justicia en contra de algunos personajes, de la misma manera quisiera que usted se pronuncie si también se va a pedir que también se haga derecho de repetición de aquellos que realmente salieron hablantes en contra del juicio de Diario El Universo y de ese periodista que está fuera del país. Y por último, señorita asambleísta, lastimosamente, y usted con el debido respeto, realmente a mí, en mi caso, y para que vea toda la ciudadanía que no siempre voy a estar afín a la Revolución Ciudadana, también tengo que manifestar reparos de lo que hicieron últimamente. Nadie les quita, por más que ustedes traten de evadir la responsabilidad de la abstención que ustedes dicen, esa ley es de Lazo, pero esa ley de Lazo, señorita asambleísta, no me voy a cansar de decirlo, ustedes tuvieron la oportunidad, el botón para prácticamente echar abajo y archivar esa ley, que hoy en el 2022 nos va a perjudicar, y ustedes van a tener en su conciencia de que en su debido momento debieron ustedes detener esa ley. Hoy por hoy quieren realizar reparos, pero lamentablemente son patadas de ahogado, lo voy a decir en términos populares, son patadas de ahogado. Ustedes realmente están decepcionando, y hoy por hoy, en el 2022, tienen una carta abierta para realmente dar un giro de 90 grados y nuevamente tomar la credibilidad de la gente que confió en ustedes y les dio voto en la asamblea. Señorita asambleísta, rectifiquen y acepten sus errores, porque si siguen en esta situación de no rectificar sus errores, prácticamente el pueblo ecuatoriano vamos a tener que mirar nuestros ojos en nuevos movimientos, en nuevos personajes políticos que realmente defiendan los intereses del pueblo y realmente que luchen contra Bueno, a ver, gracias también por... Seamos puntuales, por favor, por el tema del tiempo, fundamentalmente. A ver, asambleísta María Luisa, vea que también hay situaciones que hay que tomarlas en cuenta. Para una posibilidad de un juicio político, lógicamente se van a necesitar 92 votos para censurar y destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Es una prueba para la Asamblea Nacional. ¿Habrán o no habrán esos votos? ¿Y qué decir respecto a lo señalado por nuestro amigo oyente? Bueno, yo espero que hayan los votos, no sé, no he hablado con mis compañeros, no hemos hablado tampoco con las otras bancadas aún, pero hay aquí una clara violación al Estado de Derecho y tendrían que haber esos votos para que sea removida, al igual que fue el ex superintendente de compañías, al igual que fue el ex contralor ilegalmente nombrado Pablo Celi. En cuanto a lo que dice el ciudadano, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, la Revolución Ciudadana tuvo un amplio despliegue de funcionarios públicos que trabajaron con nosotros. Lamentablemente, en nuestro periodo, mucha gente sí obró conforme al derecho. ¿Por qué? Porque había un esquema de trabajo. Había un presidente de la República que dentro de lo que se podía, pues, llevábamos el control del Estado. No siempre se puede, ni siquiera los padres pueden controlar lo que hacen sus hijos, menos aún vas a controlar lo que hacen miles de funcionarios públicos desde cada uno de sus cargos. Eso no se puede, es imposible, pero siempre se espera que obren conforme al derecho, a la justicia y a la responsabilidad frente a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano, con coherencia. Si la señora María del Carmen fue parte de nuestro gobierno, como muchísimos otros funcionarios, como el mismo Lenín Moreno, que luego conocimos cómo realmente era, pues eso sale de nuestras manos. Lo que nosotros tenemos que ver es cuál es el proceder mientras están trabajando con nosotros y mientras siguen
en sus funciones. En este caso, pues se tendrá que seguir lo que se necesita legalmente, que es primero, considero que es necesario un juicio político y destituir a esta señora por incumplimiento de funciones. Segundo, el derecho de repetición tendrá que ejercerse en contra de todos los casos y todos los ciudadanos que hayan incumplido o violado el sistema de justicia. Y en el caso del señor Emilio Palacio, pues tendrá que repetir el Estado ecuatoriano también contra el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que en lugar de defender al Estado ecuatoriano correctamente, deja que prospere un juicio por afectar a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana una vez más. Así que dentro de esa hoja de ruta de derecho de repetición tendrá que empezarse por quien no supo defender al Estado ecuatoriano y se llama Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. En cuanto a la ley tributaria, nosotros todos saben cómo actúa la Revolución Ciudadana. Nosotros siempre hemos obrado conforme al derecho, no hemos violado ninguna norma jurídica y menos lo íbamos a hacer un bloque de 47 asambleístas desde la Asamblea Nacional. Es importante decirle al señor que acaba de intervenir, pese a que dijo que no quiere ninguna explicación, pero sí es importante que el pueblo sepa que en ninguna parte del ordenamiento jurídico dice que se archive un proyecto de ley. Eso es la consecuencia de la negación del proyecto de ley. Pero es ilegal decir yo mociono el archivo. ¿Conforme a qué, pues? Usted menciona la negación del proyecto y ese proyecto fue 2 veces negado. Ese proyecto, la primera moción del asambleísta Jiménez dice que se apruebe el texto íntegro enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el proyecto económico urgente. Y ese fue negado con los votos de la Revolución Ciudadana. Segunda moción, que es la del asambleísta Luis Fernando Torres de Tungurahua, y él mociona negar el informe. Aprobado, se negó el informe, se cumple con el artículo 42 de la Constitución de la República y con 140 de la Constitución de la República y con el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es negado, es imposible que conforme al derecho, a la Constitución y a las leyes, ese proyecto podía ser publicado. Nunca podía haber sido publicado. Y tanto es así que tenemos la razón, la Revolución Ciudadana, que la señora presidenta de la Asamblea, cuando envía el oficio al presidente de la República, mostrando cómo fueron las mociones y las votaciones, omite y no pone allí lo que dijo la moción del asambleísta Luis Fernando Torres. No pone, no la envía, donde fue clarísimo negado ese proyecto. Bueno, son temas que ya han sido analizados, en este caso, dilucidados. Lo cierto es que la ley está vigente, entró por el Ministerio de la Ley y desde el 1 de enero será pues implementada en todo su contexto. Bueno, vea, tendremos tiempo de seguir conversando, señora asambleísta Luisa González. Hay temas también que se están planteando, la estructuración de una nueva izquierda, una izquierda que no contemple la revolución, una izquierda que le deje de lado a Rafael Correa, a algunos líderes supuestamente del progresismo. Bueno, hay tantas cosas que hablar en este caso, pero por ahora muchísimas gracias, muy amable por su participación, muy buenos